Te acaban de diagnosticar diabetes y necesitas saber cómo controlarla realmente. ¿Los medicamentos que te dejaron son eficaces? ¿Cómo saber realmente si estamos bien controlados o realmente esta cosa no está yendo hacia ningún lado? Bueno, hoy día lo sabrás. Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre un tema trascendental a la hora de conversar de diabetes. Nos ha correspondido el día de hoy hablar sobre lo que es la hemoglobina glicosilada. Primero que nada, ¿por qué es tan importante? La diabetes se controla no solamente con la glicemia capilar, los hemoglucotés o la plasmática, sino que tenemos un factor que se llama, por medio de laboratorio y por muestra plasmática, la hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y cuál es la definición de este examen? Para empezar, la hemoglobina glicosilada es una hemoglobina que son unas proteínas que se encuentran dentro de los glóbulos rojos y que permiten captar el oxígeno realmente y saturarlo a nivel de los glóbulos rojos. Sin embargo, la hemoglobina también, dependiendo de los niveles de glucosa en sangre, de azúcar, por así decirlo, se puede unir a esta hemoglobina a nivel intracelular, sin necesidad de enzimas propiamente tal. ¿Cuál es el punto? Una vez que esto está unido, la degradación de la misma va a depender de la duración del glóbulo rojo, y sabemos que el glóbulo rojo dura alrededor de unos 120 días en promedio. ¿Qué hace la diferencia entonces con respecto a la glicemia? ¿Por qué es tan importante esta hemoglobina glicosilada? Justamente es el punto. Porque la hemoglobina glicosilada no se va a alterar de un día para otro, no se va a alterar con la comida de ayer o lo de la semana pasada, no se va a alterar con un tratamiento que empezaste ayer o anteayer. Al contrario, se va a mantener en el tiempo a lo menos unos 3 meses aproximadamente. Uno puede tomar exámenes antes, al mes, 2 meses, para tener una idea de cómo va la curva, pero realmente el cambio se va a ver a los 3 meses porque justamente, fisiopatológicamente, es lo que uno puede explicar. La destrucción de los glóbulos rojos demora 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de la hemoglobina glicosilada? Acá hay varios puntos a tener en cuenta. Ya les comenté que alrededor de 3 meses demora realmente en variar una hemoglobina glicosilada. Eso no significa que vamos a tener una relación respecto a la variación de esto, independiente del tratamiento si empecé la semana pasada o hace 2 semanas, o si el paciente se empezó a cuidar recién, previos a la consulta. Es por eso la importancia justamente de este elemento. El segundo punto es que hay que tener en cuenta que hoy en día, a nivel internacional, ya se ha demostrado que uno puede diagnosticar diabetes o una prediabetes dependiendo de los niveles de corte de la hemoglobina glicosilada. En esta tabla vamos a poder observar que para poder hablar de una prediabetes, los valores tienen que estar entre 5.7 y 6.4. Mayor a eso, uno ya puede hablar de diabetes. Es por eso tan importante, en el fondo, tener la relación de hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿por qué uno habla de este valor tan importante? Ya sabiendo que el paciente es diabético, por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre hemoglobina glicosilada y la glicemia sanguínea o glicemia plasmática? Bueno, en la siguiente tabla vamos a conversar un poco sobre los valores. Y como pueden ver aquí, existe una directa relación que a mayor cantidad de hemoglobina glicosilada, existe una mayor cantidad de glicemia sanguínea. Es por ello cuando empieza uno un tratamiento de diabetes, cuando está entre 7, 8, uno dice ya, ok, ocupemos una monoterapia tal vez o una terapia dual. Sin embargo, cuando los valores de hemoglobina glicosilada ya están sobre 9, lo que se recomienda en primera instancia es empezar un tratamiento intensivo con insulina. Esto sin contar que puede estar asociado a otros medicamentos también. Hoy en día la gama de fármacos para la diabetes es amplia, por lo cual no es acá hablar solamente de insulina versus no insulina. Hay que sacar ese mito, hay que entender que la insulina es un tratamiento más a ocupar. Y esto es súper importante, porque los distintos tipos de fármacos que uno ocupe me puede tener una relación respecto a cuánto me va a bajar la hemoglobina glicosilada propiamente tal. Y yo puedo hablar de una diabetes controlada dependiendo la edad del paciente con una hemoglobina glicosilada periciente.
Obviamente a mayor edad, pacientes geriátricos, uno es un poquito más permisivo por el riesgo de hipoglicemias. Sin embargo, teniendo como rango general, uno puede hablar en el fondo con una hemoglobina glicosilada menor a 7 con un paciente diabético controlado, independiente del tratamiento que se esté utilizando en ese paciente. Sin embargo, este examen no es perfecto y existen factores que alteran la hemoglobina glicosilada. Como pueden ver en la tabla, no es solamente alguno. Por ejemplo, en primera instancia, la anemia me habla de que puede alterar la hemoglobina glicosilada, y esto es simple de entender. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. A menor cantidad de glóbulos rojos voy a tener menor cantidad de hemoglobina. Entonces, si el paciente tiene anemia, o sea, menor cantidad propiamente tal de glóbulos rojos, menor cantidad de hemoglobina, va a hacer en el fondo falsear el valor de hemoglobina glicosilada, no siendo tan preciso. Es por ello que un paciente en el fondo con diabetes sumamente descompensada, que tuvo una hemorragia importante, se le toma un examen, me puede salir una hemoglobina glicosilada normal, PERI 7 por ejemplo, pero no refleja en sí la verdad sobre el control de la diabetes, porque la anemia severa me va a alterar los valores de hemoglobina glicosilada. Lo mismo ocurre en el fondo con las transfusiones. Me están traspasando glóbulos rojos de otro paciente donde los productos glicosilados son distintos a los que yo tenía, y la degradación de esto va a ser en el fondo durante este transcurso de destrucción de los glóbulos rojos, pero no van a ser mis glóbulos rojos, van a ser los de otro paciente, independiente de que esto me va a servir para transporte de oxígeno, entre otras cosas. Pero este es otro factor a tener en cuenta. La enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, también son factores que también alteran la hemoglobina glicosilada, e incluso algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo, lo más que uno ocupa, el tema de los opioides. Todos estos factores hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la hemoglobina glicosilada como factor. Y hay que entender que no es solamente único el valor que yo tengo que ocupar para saber si mi diabetes está bien controlada. Esto es un tratamiento en conjunto. No puedo ocupar un solo valor simplemente para decir, ok, mi diabetes está compensada. No. Esto tiene que ir asociado con un régimen, con un control de peso, con un control de un síndrome metabólico, con glicemias capilares, si el paciente lo requiere y está muy descompensado, y dependiendo de la clínica del paciente. Recuerde, tratamos pacientes, no exámenes. Eso quiere decir, en el fondo, que independiente de mi hemoglobina glicosilada, que es muy buena, si el paciente está descompensado por una diabetes que me genera hipoglicemias constantes, claramente mi terapia es errónea. Es por ello que es importante tener en cuenta que esto es una ayuda más a la hora del control de un paciente diabético. No es la única arma que tengo. Entonces, en base a lo que hemos estado conversando, ¿cada cuánto tenemos que hacer un control de hemoglobina glicosilada? Las guías internacionales recomiendan en el fondo de que a lo menos sean 2 veces al año. Sin embargo, sabemos que la variación de hemoglobina glicosilada va a ser cada 3 meses aproximadamente. Por ende, si yo tengo un cambio de tratamiento y está muy descompensado el paciente, en 3 meses más perfectamente podría tomarle nuevamente este examen para saber si está siendo efectivo o no. No esperar un año, porque claramente se va a ver alterado mucho más de lo que uno espera, y tal vez mi objetivo no está siendo logrado. Por eso es importante obtener el resultado bajo una cierta cantidad de tiempo. Todos estos factores es importante mencionarlos porque quiero que quede como concepto. No es el único parámetro a tener en cuenta. Son una serie de factores que nos ayudan a mejorar toda la situación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo soy Dr. Semio Alexis Vidal, médico internista, y te vamos a seguir dando tips para poder mejorar el tratamiento de tus distintas enfermedades, comprenderla y así ayudar a tu control metabólico general. Nos vemos muy pronto. No te olvides suscribirte y darle like a nuestro video. Que estés muy bien.